Cordial saludo, muy buenos días a todos los oyentes de Café Estéreo, a todos los que nos sintonizan. Estamos en vivo a través del Facebook Live del Hospital Eduardo Santos para que nos sintonicen, para que nos escuchen y nos sigan, desde luego. Hoy estamos con nuestro programa institucional Salud al Día. Este es un espacio bajo la dirección de la doctora Paola Fernández López y que tiene con la finalidad de hablar temas de salud claves y de todo el bienestar de la comunidad. Hoy abordaremos dos temas muy importantes que afectan tanto a los pacientes como a sus familias. El acta voluntaria de salida y el proceso de remisión. Estas situaciones son comunes en el ámbito hospitalario, pero muchas veces generan dudas y confusión ante la comunidad. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro doctor Bonifacio Morales, que es el coordinador médico, un médico que suma mucha experiencia y que ha estado al servicio del Hospital Eduardo Santos por muchos años. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Buenos días. En cuanto a la temática o a lo que se refiere, entonces primero vamos a tratar el proceso de remisión. El proceso de remisión es cuando se crea la necesidad de enviar un paciente al tercer nivel porque el hospital no cuenta con una ayuda diagnóstica o un proceso que nosotros no realizamos porque no estamos habilitados en eso. Entonces el proceso de remisión consta de dos partes. Una remisión de tipo vital y una remisión de tipo que se comenta y es aceptada. En los dos mecanismos inicialmente se reporta a la EPS, o sea, a la aseguradora del paciente, informándose la necesidad de la remisión. En la parte vital se comenta directamente con el CRUE. ¿Qué es el CRUE? Es el Centro Regulador de Urgencias de Nariño, donde él es el que nos va a dar el aval para poder sacar el paciente. Entonces, el médico de urgencias es el directamente responsable o la especialidad de comentar el paciente al CRUE, el cual, de acuerdo a los datos clínicos del paciente, nos aceptará o nos negará dicha remisión. En cuanto a la parte de la remisión que se llama comentada, que es aceptada, el directo responsable es el asegurador. De manera que existe en el hospital el sistema de referencia y contrarreferencia, donde el médico general o el especialista hace, digamos, la solicitud de la remisión de dicho paciente. ¿Cómo se hace el mecanismo? El mecanismo es el siguiente. Se envía vía correo a las EPS, donde se les informa la situación de salud del paciente y el motivo de la remisión. Esto se hace desde el momento en que el especialista o el médico general solicita. Se carga esa información a un correo y diariamente se van haciendo las evoluciones del paciente para que la EPS es la única que nos puede indicar dónde va a ir el paciente. A veces tenemos inconvenientes en el sentido de que llegan los familiares y se desesperan y dicen, no, es que a mí me informaron de la clínica o del hospital que me lo están aceptando. El mecanismo no funciona así para la parte comentada, aceptada. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente tiene que tener muy claro que el único que nos da el aval para llevar ese paciente es la EPS, donde nos indica la entidad, el código de aceptación y qué médico la acepta. Tienen que entender que nosotros no podemos sacar ningún paciente, sea vital o sea aceptado, si no tenemos el aval. En la parte vital por el centro regulador y en la parte del aceptado por la EPS. Si nosotros tomamos la iniciativa y llevamos ese paciente a Pasto, ¿a qué nos exponemos? Uno, a la institución donde llegamos nos hacen la clasificación y nos devuelven el paciente. Dos, a veces lo aceptan, o lo dejan, déjelo, pero inmediatamente nos reportan al Instituto Departamental de Salud, al Ministerio de Salud y a la Subsalud, exponiéndose el hospital a un proceso sancionatorio. Que es cierto de que tenemos falencias
en la red de servicios de las EPS es cierto. Llama la atención de que la mayoría de EPS que están intervenidas actualmente por el gobierno tenemos problemas. ASME Salud solo tiene en Pasto 2 entidades que reciben, que son el departamental y la Pavón, esa es la información. En Sanar también, le voy a enumerar donde tenemos inconvenientes. Tenemos con ASME Salud, con Ensanar, con la nueva EPS, con Sanita. La única que nos da una oportunidad es Mayamás. Entonces la gente tiene que entender que nosotros hacemos el debido proceso. Todos los días, juiciosamente, en la mañana, hacemos las evoluciones, pero no tenemos una respuesta oportuna por parte de las EPS. En lo que se refiere a la parte de la vital, nos llama mucho la atención de que la mayoría de remisiones vitales estamos implicados más que todo la parte del paciente y la parte del familiar. ¿A qué me refiero? La mayoría son pacientes con infarto, que son producidos por antecedentes de enfermedades de tipo de hipertensión, diabetes, tenemos accidentes cerebrovasculares o los sangrados en el cerebro, para que la gente me entienda, tenemos la parte de los pacientes con problemas pulmonares. ¿A qué me refiero de que no somos responsables? Tenemos las instituciones de primer nivel que nos tienen que estar controlando en la parte de la hipertensión, la diabetes, estarnos suministrando los medicamentos. Entonces, cuando uno les pregunta al familiar o al paciente, hace rato no toma o no estoy tomando la medicación, y eso crea la mayor cantidad de emergencias de tipo vital. En cuanto se refiere a la población extranjera, hay que carnetizarlos, y los que no están carnetizados es responsabilidad del centro regulador. Voy a hablar un poquito rápidamente de la parte del ADRES y del SOAS. Cuando yo me refiero a ADRES y SOAS, me refiero a accidentes de tránsito. La mayoría de accidentes de tránsito en este municipio no tienen seguro SOAS, y eso se convierte en un inconveniente para la remisión. No hay datos precisos, y el único encargado, cuando yo no tengo SOAS o no tengo un seguro en la moto, que se va por la figura del ADRES, el centro regulador de urgencias es el que nos recibe estos pacientes. En cambio, el paciente que tiene su seguro prácticamente tiene casi todas las puertas abiertas en las entidades de salud en Pasto. Doctor Bonifacio, usted ha tocado pues, temas muy relevantes, pero a veces la comunidad se pregunta por los tiempos de espera, porque creen que toda la responsabilidad es del hospital y nosotros dependemos de otras instituciones que aprueban, avalan para que esas remisiones sean efectivas. ¿Podemos hablar más o menos de más o menos los tiempos, más o menos de cuánto están aproximadamente, dependiendo de los casos críticos? Eso depende más que todo de las redes de servicio de las aseguradoras. A veces hemos tenido pacientes, incluso tenemos pacientes que están 10 hasta 15 días que no son aceptados, pero eso depende de la red de servicio. Vuelvo y repito, el Hospital Eduardo Santos hace el debe ser. ¿Qué quiere decir eso? Se hace la remisión, se mandan las evoluciones todos los días, pero si no hay aceptación por la EPS, porque a veces la gente llega y dice, no, es que yo hablé en la clínica tal, que hablé en el hospital tal, que allá me lo aceptan. No, el hospital cumple su función, manda la evolución es a la EPS. Nosotros no tenemos contacto directo con ninguna institución, llámese clínica, llámese hospital. ¿Por qué? Porque lo que dice la EPS, ¿usted por qué se está poniendo a hablar con tal clínica o tal hospital si yo no tengo ningún convenio y ellos no me atienden esos pacientes? Entonces la gente se desespera, y ahí ya viene el otro tema que vamos a tratar. Sí, doctor. Precisamente desde su experiencia, ¿qué problemas suelen surgir cuando los pacientes no comprenden esos procesos? Que a veces, pues, en su desespero de tener esa emergencia vital o dependiendo del caso, a veces no entienden. O sea, lo que pasa es que la gente, al no entender que nosotros dentro del sistema de salud tenemos que cumplir unas funciones, así como nosotros cumplimos las funciones, las EPS no la cumplen. Entonces llega el desespero, llega la amenaza, llega que nos van a demandar. Entonces uno tiene que montar su remisión, hacer sus evoluciones, reportar, y cuando nosotros reportamos siempre tenemos la precaución
de que hablamos con el, digamos, con el gestor de una EPS, su nombre es tal, el código de aceptación es tal, y ponemos la fecha y la hora para nosotros. Y lo que tenemos es, sentamos al paciente, le explicamos, vea, esta es la situación de lo que está pasando con su familiar. Entonces, vuelvo y le digo, vienen las amenazas, vienen las cosas, y uno le trata de explicar y de colaborar. Otra cosa que se me estaba olvidando es, cuando un paciente se está pasando más o menos en promedio 3, 4 o 5 días máximo, ¿qué hace la compañera de referencia y contrarreferencia? Reporta directamente a la Supersalud informándole que tenemos un paciente que no ha sido aceptado, que la EPS no tiene red de servicio y que la EPS no cumple lo que le toca. Entonces le reportamos a la Supersalud y la Supersalud más o menos en promedio se demora a veces son diligentes 1, 2 días o 3 días, le informa a la EPS y ahí viene otra vez. Entonces nosotros, vuelvo y le repito, remitimos, evolucionamos y estamos ya metiéndonos con la Supersalud reportando lo que está sucediendo. Sí, precisamente sería como un mecanismo de presión para que agilicen los procesos y sea remitido el paciente cuando llega muchos días, ¿cierto? Sí, entonces a veces, digamos, también hay que incluir a todos los que somos vigilantes del sistema. O sea, está la Supersalud, está la Dirección Local de Salud, todos, digamos, esa cuestión. Entonces lo que uno se desespera es que uno llega y hace todo el proceso, pero no hay, digamos, una respuesta oportuna de las EPS. Bien, doctor. ¿Qué debe tener en cuenta los pacientes y sus familias para que un proceso de remisión, pues, de alguna forma sea exitoso? No, o sea, lo que pasa es que el paciente llega, o sea, el paciente tiene su asegurador, va a donde el prestador, que es el Hospital Eduardo Santos. Por eso le digo, si las cosas funcionaran como se montó el sistema y yo tuviera una buena red de servicio, no se presentaran estos inconvenientes. Entonces, el familiar lo que hace, llega un momento, es el desespero, y eso a veces es cierto. Hay pacientes que uno dice, bueno, listo, este paciente necesita, digamos, ser valorado oportunamente, pero entonces uno llega y bueno, dice, yo no puedo hacer más como institución de salud. Yo hice el debe ser, me llame el informe a la Supersalud, y lo que a veces uno le dice, no, vaya directamente a la EPS de aquí, a su gestor, y coméntele lo que está pasando con su familiar. Pero lastimosamente no hay una buena red de servicio de las EPS que yo le comenté. Bien, doctor, ¿cómo se asegura el hospital de que el paciente reciba atención adecuada en el lugar del destino a donde está dirigido? Ya, o sea, en el momento en que el paciente es aceptado o vital, digamos, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, va en la ambulancia. Si es aceptado y las condiciones clínicas no implican riesgo, va, digamos, con su auxiliar de enfermería. Si es vital, va con su médico y de acuerdo a las condiciones. Entonces nosotros llamamos al personal, el personal está pronto ahí en el hospital, va directamente allá donde lo recibieron, allá entrega el paciente con todas las condiciones, le firman su bitácora, le firman su aceptación y regresa. Y por lo general siempre viaja con un familiar. Ese es otro inconveniente. A veces nos vemos, y es penoso decirlo, pero a veces nos acordamos del familiar cuando muere o cuando hay una herencia, pero cuando el familiar está enfermo, nunca a veces aparece un familiar para que lo acompañe digamos, a su sitio de remisión. Y cuando se presentan estos inconvenientes, Trabajo Social se comunica directamente con la institución receptora y colocamos la información de que ese familiar no tiene, digamos, un acompañante que vaya con él. Muy bien, doctor, hemos abordado el tema de las remisiones, pero ahorita queremos desarrollar el tema de la acta voluntaria de salida. ¿Qué es una acta voluntaria de salida, doctor? O sea, una acta voluntaria es una figura que, digamos, no está normatizada en la ley. Eso sí es cierto. ¿Qué pasa en este sentido? En el sentido de que el desespero, por eso va casi pegado a la parte de la remisión, en el sentido del desespero del familiar, entonces él dice, bueno, ¿yo qué hago? Entonces, uno no es que le diga, firme acta voluntaria y váyase. Le dice uno, no, digamos, nosotros tenemos que esperar la respuesta de la EPS. No, pero a mí me han dicho que yo puedo firmar acta voluntaria. Entonces uno le dice, bueno, el acta voluntaria es
Lo único que se le puede dar de baja voluntaria, uno dice, bueno, puede reclamar sus documentos durante el proceso de atención, pero la responsabilidad desde el momento en que sale usted de la institución recae en el familiar. Pero uno a veces entiende ese desespero del familiar, dice, bueno, yo llevo aquí 4, 5, 6 días y no me resuelven nada. Ahora, ahí, por eso le digo, no está normatizado. En los menores de edad, ahí sí es un problema más. Toca reportar a Comisaría de Familia, Infancia, Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que tengan informe y se le hace firmar un documento donde va, digamos, el nombre, va la firma, va el número del documento, va la huella y del testigo para que haya responsabilidad en ese sentido. Pero eso es un mecanismo, digamos, que se utiliza casi en extremo, pero no es que el hospital diga firme alta voluntaria y vayas, eso ya se le ha prohibido. Lo único que dice uno es una posibilidad que usted está sugiriendo, pero la decisión es en la persona que está solicitando. Doctor, ¿y con qué frecuencia se presentan estos casos dentro del Hospital Eduardo Santos? Pues se vuelve, por eso te digo, se vuelve más repetitivo o más común es en la parte de la remisión. Y a veces, digamos, también en la parte de madres que tienen varios hijos y se desesperan, digamos que los van a remitir, o a veces la EPS nos dice no, esos se van, digamos, para Popayán o se van para Cali, y usted sabe que la situación económica de ellos no les permite. Doctor, ya rápidamente para que no se nos queden algunas preguntas, ¿cuáles serían los principales riesgos para un paciente al firmar un acta de salida voluntaria? O sea, se le explica de acuerdo a las condiciones clínicas. O sea, de acuerdo a las condiciones clínicas, uno le dice, un ejemplo, supongamos que tengo una patología de hipertensión o una patología de una diabetes, que es lo más común. Entonces uno le puede decir, vea, puede entrar en una crisis hipertensiva tipo emergencia, puede entrar tipo emergencia, puede hacer un infarto, un accidente cerebrovascular, un infarto renal, una diabetes, una descompensación diabética. Entonces uno les explica los riesgos. Sí, y con respecto a los niños, el tema, ¿cómo se En la parte de los niños, lo más común que se nos ha presentado es en el caso de fracturas, que son lo más común. Entonces uno lo comenta, por lo general eso lo tramitan y la entidad que lo acepta es el infantil. Entonces a veces ellos se desesperan, entonces uno les dice, vea, es una fractura, hay que tener en cuenta lo que es el pulso, lo que es el llenado capilar, que está bien fluyendo la sangre y que no esté haciendo lo que nosotros llamamos un síndrome compartimental. ¿Qué es eso? Eso es, digamos, que por el edema comienza a hacer presión en el miembro que se afectó y corre el riesgo. Pero por lo general en los niños se presenta por la fractura y a veces por lo que ya le comenté de las mamás que tienen varios hijos, entonces ya lo ven el niño de mejores condiciones y ellos se van. Muy bien, doctor. Por último, ¿qué les diría a los pacientes que consideran dejar el hospital sin pues, prácticamente completar ese tratamiento? Sí, lo que pasa es que si yo no completo un tratamiento, ¿qué hago? En primer lugar, el riesgo de que se me complique la patología de base. ¿A qué me refiero? Es a la diabetes y la hipertensión. O si yo estoy tomando un antibiótico, suspendo el antibiótico y termino haciendo una resistencia. Muy bien, agradecemos al doctor Bonifacio Morales por la atención prestada hoy, por toda esa información tan importante y pertinente para toda la comunidad y esperamos tener una próxima oportunidad, doctor. Bueno, muchas gracias, les agradezco y espero haberles aclarado las dudas. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día que nos regalas y por todas las bendiciones que recibimos. Te pedimos por todos nuestros pacientes y sus familiares para que puedan tomar las mejores decisiones en momentos difíciles. También pedimos por todo el personal médico para que los guíes con sabiduría, compasión y fortaleza en su labor. A ti te damos la gloria ahora y siempre. Amén. Muy bien, el Hospital Eduardo Santos, bajo la dirección de la doctora Paola Fernández, es el nodo de atención en salud del norte, Nariño y sur del Cauca. A todos ustedes, mil gracias por su atención.